Bueno, vamos a seguir con la unidad 8, gestión de memoria. Hoy vamos a ver segmentación. En realidad vamos a hacer un repaso bastante pesadito como para que los que no pudieron la clase pasada estar en la clase y no vieron el video, eh, lo tengan como para consultar lo que quieran. Entonces, nosotros vimos hasta el momento varios métodos de asignación de memoria, de forma contigua y de forma no contigua. Vimos paginación. Hoy vamos a ver otro método de asignación de memoria de forma no continua, que es la segmentación. O sea, la segmentación es un esquema de gestión de memoria que interpreta a esta como un conjunto de segmentos de tamaño variable y sin ninguna ordenación específica. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Básicamente que nosotros cuando tengamos un programa, un proceso, digamos, un programa, digamos, código fuente y lo carguemos en memoria a través de un proceso que se carga en memoria, lo que vamos a generar es que ese proceso va a tener distintas áreas, ¿no? Como cuando vimos en la definición de proceso que teníamos un área de datos, un área de código, un área de código, un área de datos que era variable, que era la parva, y un área de stack. ¿Qué es lo que hacemos con la segmentación? Básicamente distribuimos a cada una de las partes de nuestro proceso en un segmento en particular. Por ejemplo, vamos a tener un segmento de código ubicado en algún lugar de la memoria, de forma, digamos, consecutiva todo ese código, todo ese segmento. No puedo, con lo que es segmentación lisa y llanamente, no lo puedo dividir a ese segmento de código, por ejemplo. Entonces voy a tener en algún lugar de la memoria todo el segmento de código. Lo mismo con otro segmento, por ejemplo un segmento de datos, y ahí voy a tener todo otro segmento diferenciado del anterior. Un segundo. ¡No griten, Bill! Entonces, vamos a tener código y datos por separado, podríamos tener el stack también por separado, digamos, todas las partes de nuestro proceso en distintas áreas, consecutivas digamos, en el propio segmento, pero no consecutivas con respecto al proceso en sí. Nosotros cuando lo presentamos al proceso dijimos que podíamos tener un área de código, un área de datos, un área de digamos, la parva que crecía y decrecía, y un área de stack. Entonces vamos a ponerle nombre, ya que estamos acá. Stack heap data code. Dijimos que aquí tenemos flechitas, a ver si me lo... Esto de acá. Esto crecía hacia abajo y esta crecía hacia arriba. Más o menos la cosa es así. Y esto era nuestro proceso. Bueno, ahora nuestro proceso, si entra a la unidad de segmentación, digamos, como hay una unidad de paginación, como vimos cuando vimos el tema de paginación, también va a haber una unidad de segmentación. Básicamente, esa unidad va a ser un hardware, que lo que va a hacer mi programa al compilarlo es diferenciarlo según estas partes del proceso.
Y en la memoria física, ¿cómo va a quedar este programita? Este procesito, no programita. Yo voy a tener un segmento que puede estar acá, ya que tenemos colores, vamos a utilizarlos. Voy a tener un segmento de código acá, voy a tener un segmento de datos que puede estar por acá abajo, y ya que estamos lo pinto. Un segmento, ¿no? La par va por acá, vamos a pintarlo en azul. Más o menos los tamaños. Y el stack. Vamos a poner rosa. Bueno, ¿qué rosa? Marrón, ahí está. Marrón, el stack. No grites tanto porque se escucha todo. Fíjense que no hay ningún orden específico, digamos, no es que en la memoria lo ubico en función del orden que lo voy encontrando. Entonces, la forma de distribuirlo en memoria, un segundo. Sí, pero estoy sin cámara. Te salvaste, de pedo. De pedo. Entonces, ¿cómo es? El proceso en sí, cuando lo cargue en memoria, va a quedar distribuido en toda la memoria física, básicamente, de forma consecutiva cada uno de los segmentos. Yo no puedo tener, digamos, con solo la segmentación, no puedo tener, por ejemplo, otra área de datos, otra área de código por acá, digamos, o mitad acá y mitad ahí. Eso no lo voy a poder tener. Y esto está como más orientado a lo que es el usuario, digamos, el programador. Para el programador le va a ser mucho más sencillo, digamos, diferenciar entre las distintas áreas de su código, y el sistema operativo lo que va a hacer con esta unidad de segmentación es ubicarlo de forma consecutiva en algún lugar de la memoria. Un espacio lógico de direcciones es una colección de segmentos y cada segmento tiene un nombre y una longitud. O sea, cada uno de estos segmentos que yo voy a tener acá, de alguna forma los vamos a tener que identificar con un nombre de segmento y un tamaño. ¿Y cuál va a ser ese tamaño? El tamaño límite de ese segmento. Va a ser el máximo tamaño que puede ocupar. Y entonces el usuario va a tener que especificar una dirección proporcionando dos valores. Un segmento, por ejemplo, uno puede decir el segmento de código y un desplazamiento. Andate a la línea 22. O sea, yo voy a ver acá el código y voy a decir voy a la línea 22. Voy a tener este negrito. 1, 2, 3. Y acá abajo la 22. Entonces cuando diga salta a la 22, va a saltar ahí. O podría decir anda al segmento de datos y a la cuarta línea. Y ahí tenés una variable que está dentro de ese segmento. Entonces voy a ir a la cuarta línea y voy a modificar la variable que está en la cuarta línea. Eso va a ser el desplazamiento. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Algo que parece obvio, es que el tamaño del segmento siempre debe ser mayor que el desplazamiento que yo quiero ejecutar. ¿Por qué? Si voy al Paint de nuevo,
supóngase este caso, ¿no? Yo digo, bueno, esto tiene 22 líneas de código, ¿no? Esta es la última, como dijimos antes. Y, no sé, alguien quiere ir a la línea 23 de código, o quiere saltar a un lugar que no está dentro de este segmento. Lo que va a provocar es que quiera saltar a una línea de código que está fuera de ese segmento, o sea, acá. Y ese segmento no va a ser válido. Entonces va a tener que cumplirse que el tamaño límite siempre sea mayor que el desplazamiento que yo quiera ejecutar. Esto es lo que les acabo de decir recién. O sea, cada uno de los segmentos puede tener código, otro puede tener variables, otro puede tener, como decía recién, el heap o la parva, la pila. También puedo tener un área de código especial donde yo tenga las bibliotecas del sistema operativo y bibliotecas en tiempo de compilación. Esto, si yo necesito, si recuerdan, había bibliotecas que eran compartidas por varios procesos que lo que hacía era el sistema operativo proporcionar un espacio en memoria que permitía a todos los procesos que invoquen esa biblioteca acceder a ese segmento de código. Y lo que hacen es compartir esa área de memoria o esa superficie de la memoria cada uno de los procesos que quiera ejecutar algo que se encuentra en esa biblioteca. ¿Cómo va a funcionar el esquema de segmentación? Primero y principal, yo como dirección lógica, que es lo que va a ver la CPU al momento de ejecutar una instrucción, a través de la carga de un registro de la CPU, voy a tener que cargar un número de segmento, acá tengo ese segmento, y un desplazamiento dentro de ese segmento. Con esta dirección lógica, lo que hace digamos, el hardware de segmentación es con el segmento que yo le indico a la CPU, es desplazarme dentro de una tabla de segmentos la cantidad que me diga ese valor. O sea, no sé, segmento 5, digamos, 0, 1, 2, 3, segmento 4, perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, en la posición, la quinta posición, o la cuarta, si tomo el 0, la posición 0, en esa posición lo que voy a tener de esta tabla de segmentos, algo parecido a la tabla de páginas, ¿no? Si recuerdan la tabla de páginas, era como un traductor intermedio entre las páginas y la memoria física. Este traductor lo que me va a decir es que en la posición 4 tenés el límite, que es el tamaño que tiene ese segmento, y la dirección base donde comienza. La dirección base donde comienza me va a apuntar, va a ser un valor de memoria física que me va a apuntar donde comienza. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sumarle el desplazamiento. Si yo a la base le sumo el desplazamiento, como vemos acá, llego a la dirección física que quiero acceder. No sé, saltar una línea de código y ejecutar una instrucción que figura en esa línea de código. O, no sé, modifiqué un valor de la memoria, perdón, de una variable, que la tengo encargada en memoria, y ese valor de esa variable la tengo cargada en esta posición. Y la modifico, no sé, la incremento. Y le sumo 1. Esto digamos, va a suceder siempre y cuando la comparación entre el registro que yo tengo acá de valor límite de ese segmento sea mayor o igual que el valor asignado
en el desplazamiento. Si eso se cumple, ahí hago la suma de la base con el desplazamiento. Si no se cumple, se va a producir un segmentation fault, o sea, error al asignar un segmento. ¿Se entiende hasta acá? Esto es digamos, la versión rápida y clara de las cosas, pues es un poquito más complicado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, para ahora. Lo puse hoy a la mañana. Bueno, entonces, esto básicamente es lo que explicamos recién. Dice, una dirección lógica estará compuesta por un número de segmento S y un desplazamiento D dentro del segmento. El número de segmentos se utiliza como índice para la tabla de segmentos. Este es el índice que mostramos ahí. El desplazamiento D debe estar comprendido entre 0 y el valor límite del segmento. Si está fuera del límite, se produce una interrupción y el sistema operativo va a tener que indicarle al usuario que quiere acceder a una posición de memoria que no le corresponde. Esta sería la versión light de todo lo que es segmentación. Es un poquito más compleja la cosa. Nosotros cuando nos referimos a cargar un valor una dirección lógica en un registro de la CPU, lo que le indicamos al sistema, digamos, es le asignamos un selector de segmento. Con este selector de segmento vamos a definir primero el índice o el segmento que vimos recién, que va a valer, o sea, va a tener 13 bits para asignarle, o sea, entre 0 y 2 a la 13, va a ser el máximo tamaño de ese segmento, y después le vamos a tener que indicar a través de este selector si está en la GDT o LDT. Ya veremos, es la Global Descriptor Table y la Local Descriptor Table, si es una tabla de descriptores globales o si es una tabla de descriptores locales. Y con el nivel de privilegio que la quiero acceder, si soy nivel usuario o si soy nivel sistema operativo. Entonces, con este selector, esto es lo que me interesa a mí más que todo, esto de acá. Y después, esto que vemos acá como tabla de segmentos, esta tabla de segmentos puede estar dividida en dos, en una LDT y una GD, o en una GDT, digamos. Digamos, es para, ahí Facundo menciona, dice, es un mejor aprovechamiento de la memoria, por así decirlo. Es una forma de aprovecharlo y de dividirlo en función de las necesidades de código, datos y lo que yo quiera diferenciar en mis distintos segmentos. Yo podría tener en un mismo proceso varias áreas de datos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera acceder a un área que no le corresponde, digamos, en mi propio proceso podría generar algún tipo de método de seguridad que solo cierta parte de mi código acceda a un área de datos en particular, por ejemplo. Volviendo a lo que estábamos mencionando acá del selector. Con este selector, digamos, voy a seleccionar un índice de mi tabla GDT o LDT. Y eso lo cargo en un registro. Ese registro, bueno, les menciono acá, este registro va a ser ¿cómo se llaman? Los registros CS, DS, ES, que son los segmentos, los registros para los segmentos que tiene la CPU. Y en función de ese registro que yo utilice, va a utilizar digamos, un tipo de descriptor u otro. Por ejemplo, si yo, fíjense acá, yo puedo tener
un descriptor de segmento, o sea, cada una de estas posiciones que tengo acá, cada una de estas filas que yo tengo acá, puede estar cargada con un descriptor de segmento de datos o con un descriptor de segmento de código. O sea, voy a tener 64 bits para cada línea que yo tenga ahí. Y dentro de cada uno de estos segmentos voy a tener una dirección base de 32 bits, o sea, del 0 al 31, o sea, de 4 bytes, 4 por 8, 32, y una dirección límite de 20 bits, o sea, de 0 a 2 a la 15, de 0 a 2 a la 20, el tamaño del segmento como máximo. ¿Cuánto era 2 a la 20? Estuvimos haciendo algo de eso. ¿Cuánto era 2 a la 20? Les había explicado. 2 a la 10, ¿cuánto era? 2 a la 10, tengo un K. Entonces 2 a la 20, un K por 2K. ¿Y eso que es en bytes? ¿Eso cuánto sería? Mire, está llorando 1000. Exactamente, yo podría tener como límite 1 mega. Qué calor. Y como dirección base, una dirección de 32 bits o de 4 bytes. Después lo que voy a tener en cada uno de los descriptores es otros bits que me van a permitir digamos, definir si está disponible, si es un segmento de código o si es un segmento de datos. Esto me lo va a dar este bit 54. Si este bit B está en 1, me parece que era datos, y si está en 0 es código, este bit 54. Bueno, con esto, cada uno de estos descriptores van a estar acá, asignados. Cada uno de estos descriptores van a estar acá asignados. Y en función de lo que yo seleccione con el selector, si lo selecciono de la GDT o de la LDT, los va a buscar alguna de estas dos tablas que yo tenga acá. En paralelo voy a tener dos tablas. ¿Qué gano teniendo una LDT y una GDT? Que puedo tener una tabla de descriptores globales para, por ejemplo, segmentos que sean compartidos. Si yo quiero compartir un área de datos o un área de código, puedo generar una GDT, en la tabla GDT de ese proceso, para que todos los procesos puedan ver ese segmento. Entonces, se genera una memoria compartida donde varios procesos acceden a ese segmento. Eso va a estar cargado en una GDT. ¿Qué más? Ya me fui más para adelante. A ver, descriptores de segmento, cuando el procesador está en el nivel de privilegio 0, tiene acceso a una serie de registros. Estos son los registros que les decía, CS, DS, ES, que permiten controlar el comportamiento del procesador y el manejo de la memoria. La tabla de descriptores globales GDT y la tabla de descriptores locales LDT contienen información de los descriptores, referente a los diferentes segmentos existentes en el sistema. O sea,
yo lo que voy a tener acá, si recuerdan en lo que era paginación, yo tenía una tabla de páginas por cada proceso, salvo que tenga una tabla de páginas invertida. En este caso, lo que voy a tener es una tabla de segmentos para todos los procesos. Entonces, la tabla de descriptores GDT y la de descriptores LDT contienen información de los descriptores referentes a los diferentes segmentos existentes en el sistema. Todos los segmentos de todos los procesos que están en el sistema van a estar ubicados acá. ¿Qué más? Eso ya lo mencioné. Entonces, los registros de segmentos CS, DS, S y GS son índices de los selectores. Yo tengo que cargar esos segmentos para generar un selector y en función del selector que yo ejecute me va a cargar un descriptor. Después tengo la tabla de descriptores utilizadas en la segmentación, se acceden utilizando los registros GDTR y LDTR. ¿Qué quiero decir con esto? Yo conozco el desplazamiento o el selector o el índice para desplazarme dentro de la tabla. Pero yo para acceder a la tabla de descriptores, o digamos la tabla de segmentos, necesito una dirección base. O sea, necesito posicionarme en la primera posición para después incrementar al índice que me diga ese. Si recuerdan algo de paginación, es muy similar a lo que teníamos con paginación con el registro CR3. Con CR3 decía la dirección base de la tabla de páginas. Bueno, acá lo que voy a tener es la dirección base de la GDT me lo va a dar el GDTR y la dirección base de la LDT me lo va a dar el LDTR. Y de ahí me voy a desplazar, lo que me diga ese. ¿Dónde creen que se encuentra esta tabla de segmentos? ¿En la memoria física también? Exactamente. Al igual que la tabla de... Un segundo. Vir, ¿podés grabar otro día? Ahí estoy. Entonces... Un segundo. Acá me falta algo que no sé dónde lo tengo. Ah, lo tenía acá, no importa. Está bien. Eso me quedó más adelante, pero ya está. Esto creo que cuando lo vimos la semana pasada también lo vimos así, salteando de un lugar a otro. Hasta acá sería segmentación. Esto sería todo segmentación. Ahora vamos a retomar eso que les mostraba recién. Estos son registros de 8 bytes. Dijimos entonces que esto se encontraba en la memoria física, estas tablas. Ahora vamos a ver cómo es realmente la segmentación. Una pregunta antes de Sí. ya seguir. ¿Un proceso sabe a qué tabla va a ir, si a la global o a la local? ¿O puede ir a las dos? ¿O tiene que estar en las dos? O sea, cuando yo haga, por ejemplo, jump es una instrucción en assembler para saltar a una posición de código, ¿no? Suponete que vos tenés 20 líneas, podés decir jump a la línea 15. Lo que vas a hacer es, primero decirle que es el área le vas a decir es el selector de segmento de código. Y en el desplazamiento le vas a decir a la línea 15. Entonces, el sistema operativo, al cargar CS,
si vimos acá, CS, es el code segment, va a entender que va a querer saltar a la línea de código, a una línea de código. Entonces va a ir a buscar a la tabla de segmentos en función del selector que vos le cargaste, lo vas a tener acá, que va a decir área de códigos, y si es un área de códigos de la LDT o de la GDT. Esto como programador vos lo tenés que saber. O sea, como programador de un sistema operativo. Por ejemplo, ustedes por ahí no se van digamos, a encargar de seleccionar un área de código de la GDT o de la LDT. Pero eso sí lo va a hacer el sistema operativo cuando ustedes llamen a alguna instrucción que tenga, por ejemplo, manejo de memoria compartida. Entonces cuando manejes memoria compartida le vas a decir esto está en 0 y el área de código que vos querías saltar. A alto nivel no lo vas a ver. En mi caso, cuando lo programé en su momento en electrónica, vos le decís en qué tabla lo tenés cargado. Y tenés que, digamos, generar esta tabla en la memoria y cargar todos los segmentos que vas agregando a la memoria en la dirección base que le decís comienza acá, y cada uno de los segmentos le cargas dónde empieza y dónde termina. Si sos el sistema operativo, sí conoces esto. Y sí sabes si es la GDT o la LDT. Pero vos como programador, por ahí te olvidás. Y cuando ejecutás instrucciones del sistema operativo, te dice si son GDT o LDT. ¿Se entiende más o menos? Sí, más o menos sí. ¿Sí? Es medio compleja la cosa, digamos. Pero ten en cuenta que como programador no lo vas a setear, salvo que programes en muy bajo nivel. O sea, que lo programes en Assembler y digas, quiero acceder a la GDT y al segmento tal. Esto yo lo he hecho, he programado no un sistema operativo, pero sí un sistema que tiene varios procesos, en realidad varios procesos, no, varias áreas, donde voy a tener que definir un área de código, un área de datos y ponerle un área de stack. Y cada vez que yo agregue un segmento nuevo, lo tengo que agregar a esta tabla de segmentos. Y definir si la tabla de segmentos está en la LDT o en la GDT. Por simplicidad, cargábamos todo en la GDT y nos olvidábamos de que había varios procesos. Pero si tuviese varios procesos, lo tendría que cargar en una LDT para que solo ese proceso pueda ver esos segmentos. Esto en el laboratorio de sistemas y redes, ¿lo vemos? No creo que lo vean. Esto ya es muy bajo nivel. No creo que se vea en. En la UTN lo vemos. No, a ver, lo vas a ver en electrónica. Esto es algo muy que. A este nivel se da en electrónica. Es más, yo ahora cuando termine les voy a decir de dónde lo vi. Es más, se lo pasé el domingo pasado, cuando les pasé el PDF de Linux. Bueno, a mí me dieron ese PDF de Linux y con eso aprendí segmentación y paginación. Obviamente me dieron una charla, estuvimos programando los micros, todo, pero digamos, a ustedes, por lo menos esto es a título informativo, pero por lo menos sepan qué sucede a bajo nivel y entiendan que hay un manejo de memoria a través de la segmentación. Entonces, me quedé acá, ¿no? O sea, terminamos, hasta acá parece que terminó segmentación. Voy a la siguiente, y este es un ejemplo de cómo sería la MMU en un Intel Pentium, que en realidad no tiene unidad de segmentación y unidad de paginación, sino que trabaja de forma consecutiva, primero la unidad de segmentación y luego la unidad de paginación. Yo podría trabajar solo con segmentación sin activar la paginación o trabajar con paginación sin activar la segmentación. Con CR0 activaba la segmentación, que era un registro
del procesador, en realidad de la MMU del procesador. Esta MMU estaba dentro del procesador y lo activaba. Entonces, ¿cómo va a funcionar un sistema de segmentación más paginación? Bueno, primero yo le voy a tener que indicar una dirección lógica, tal cual lo vimos en segmentación, o sea, tal cual lo vimos acá, con un selector, con un desplazamiento, si es datos, si es código, si es lo que sea. Y después, la unidad de segmentación me va a devolver una unidad lineal, no sé qué dijo, una dirección, perdón, una dirección lineal que va a entrar a la unidad de paginación y ese segmento que yo genere de código, de datos, de stack, o extra segment o lo que sea, lo va a paginar. Y finalmente lo que entra a la unidad de paginación y salió de la unidad de segmentación, sale a la memoria física a través de una dirección física. Entonces, básicamente, nosotros nos creímos esto, pero cuando entra realmente acá, lo que va a pasar es que esto lo voy a tener dividido en marcos, ¿no? No sé por qué lo hice así, lo tiene que haber copiado varias veces. No importa, vamos a ver cómo sale. Ya no necesariamente mis segmentos se van a encontrar de forma consecutiva. Ahora voy a tener los marcos como tenía antes con la paginación. Bueno, ahí me quedó una ensalada acá abajo, pero no importa. Me van a quedar segmentos de código, por ejemplo. Supongamos que estos son 2. Estos son 2 también. Segmento, esto es un poquito más grande, vamos a decir que son 3. Pueden estar consecutivos o no. Y una de datos. Sí, acá. Ahí. Supongamos que esto al dividirlo son 2 páginas. Estas son 3. Esa era una sola y estas son 2. Esta es un poquito más grande, ¿no? Vamos a decir que son 3. Y vamos a pintar una más de verde, alguna de por acá. Ahí está. Entonces, mi código, mis datos, mi stack y la parva van a estar también distribuidos en función de los marcos y las páginas, en función de la tabla de paginación que habíamos visto antes. O sea, esto es sin paginación y esto es con paginación. También puede darse el caso que obviamente acá justo parece que son 3, pero supongamos que no eran 3, que si me lo dejo elegir un poquito más grande, que esto no ocupaba todo. Acá tenemos fragmentación interna.
no estoy para hacer el 4 hoy, ¿no? Como que está un poquito torcida la cosa. O sea, esto es fragmentación interna. Ahí Leonel pregunta, dice, ¿no se pierde más tiempo haciendo toda esa traducción? Sí, Leonel, porque pensá que cada vez que vos tenés que acceder a memoria, es bastante lento, por eso teníamos ¿cómo es? Sale TLS porque tanto ver seguridad. La TLB, teníamos las TLB que lo que hacía era acelerar esos tiempos de acceso a memoria. Pero sí, es más lento, pero ¿qué ganás? Te ahorras todos los problemas que teníamos antes de compactación, de que no tenía espacio para generar un nuevo proceso y, un poquito haciendo un poco de spoiler, todo lo que vemos acá, estas páginas que están en memoria física, ahora estas páginas las puedo llevar a swap o a memoria secundaria, digamos, o a disco, de forma ordenada. Entonces gano también por ese lado. Pero sí, estás perdiendo tiempo en todo lo que es el manejo y la administración de la memoria. Igual es necesario, Y porque si no haces paginación si no haces no puedes trabajar. paginación, sí o sí tenés que caer en un sistema de asignación dinámica y ya vimos que asignar de forma dinámica implica que te van a quedar huecos por todos lados y que tenés que correr un algoritmo de compactación de forma periódica que te va a hacer que el sistema se ponga más lento porque tiene que compactar, tiene que eh, digamos, ordenar toda la memoria. Básicamente con esto no hace falta ordenar nada. Como caen, caen. Y ya no necesito hacer más nada. Eso sí, pierdo la velocidad, pero bueno, si tengo TLB, por algún lado, zafo. Es como perder un poquito de tiempo haciendo eso cada vez que se carga un proceso, a tener que fragmentar por ahí. Sí, exactamente, a tener que compactar todo lo que tenía que hacer. Y también todo lo que tiene que ver con la asignación dinámica de memoria. Digamos, si vos tenías un esquema de asignación dinámica, llegabas a tu límite, porque justo debajo de donde estaba tu última línea de tu proceso comenzaba otro proceso, también tenías que ver cómo mover todo para que ese proceso siga creciendo. En cambio acá, con la paginación, suponete que acá se agregó más código, vino se agregaron más datos, ¿no? Mejor. Se agregaron más datos, generaste una lista dinámica, generaste un nuevo nodo en una lista, lo generaste ahí y lo único que tuvo que hacer el sistema operativo es ver qué frame tenía libre y lo asignó. Y nada más, no se tuvo que fijar a ver si tenía espacio en la memoria seguida donde estaba el último espacio libre, lo agregó. Eso sí, vos para llegar de acá a acá y de acá a acá tenés que tener las tablas administrativas que vimos recién. La tabla de paginación, si es de uno o de dos niveles, o digamos la LDT o la GDT, esto que tenemos acá, la tabla de segmentos. También la tenés que tener en memoria, pero ya es parte de la administración del sistema operativo. ¿Cómo funciona la segmentación más la paginación? Digamos, yo al procesador lo voy a tener que setear en modo real o en modo protegido. Si yo lo selecciono en modo real, va a funcionar como un 80-80, perdón, un 80-86, donde yo básicamente lo que hacía era trabajar toda la memoria como si fuese toda mía, digamos, como si fuese un DOS que ve toda la memoria y no le importa qué procesos ni nada. No hay gestión de memoria ahí. Pero es un sistema que funciona para un solo proceso.
Y acá pongo que no hay nadie más feliz que el que no sabe, la vida es bella, porque es sencillísimo manejarlo así. Y yo cuando manejaba los procesadores en modo real, si bien utilizaba segmentos de código, segmentos de datos o segmentos de lo que sea, eso lo administraba yo como programador. En cambio ahora el que lo administra es el sistema operativo. Y podía hacer que, seteando en modo real, no sé, crezca lo suficientemente como haga un jump, en vez de quedar acá, quede por acá y rompa el área de datos. Eso lo podía hacer en modo protegido, en modo real. En modo protegido no lo puedo hacer. ¿Cómo va a funcionar el modo protegido? Primero tengo que activar la paginación y la segmentación. Entonces lo que voy a tener es segmentación más paginación. Voy a tener que definir un selector de segmento que lo voy a definir a través de los registros CS, DS, SS o S, dependiendo de lo que yo quiera ubicar, segmento de código, datos, stack o lo que sea. Con este selector lo que voy a hacer es definir, tengo que definir TI, que me va a decir si obtengo el segmento, tengo que, está bien, TI, que lo que me va a definir es si el descriptor de segmento, Windows creo que lo llama descriptor de segmento, que lo llamamos segmento, está en la tabla de descriptores globales o en la tabla de descriptores locales. Esto es, fíjense que es lo mismo que estoy nombrando, lo mismo que vimos antes. Y además con qué niveles de privilegios, si es nivel usuario o nivel sistema. Una vez que tengo el segmento, o sea, una vez que tengo el segmento y de qué tabla es, con la dirección base voy a ir a lo que me diga, si es GDT o LDT. Esto me va a decir la dirección base de la LDT y esto es la dirección base de la GDT. Y lo que hago es obtener la dirección física y el límite. Tengo el segmento y el límite. O sea, obtengo la dirección física del segmento y la dirección y el tamaño del límite. Verifico que el límite sea mayor que el offset o desplazamiento, y si se cumple, en el save, si no se cumple, sucede una interrupción y se produce un segmentation fault. Si se cumple, lo que hace es entrar este segmento, esta base más el offset, esta base más el offset de 32 bits, como figura ahí, se lo voy a pasar a la unidad de paginación. Esto básicamente es lo que vimos recién, o vimos cuando vimos segmentación. Esta es la GDT o LDT y este es el GDTR o LDTR, y todo esto es la dirección lógica. Un selector de 16 bits, que en realidad son 13 bits para definir el segmento, y un bit si es GDT o LDT y 2 bits de privilegios. Todo, digamos, todo esto que tenemos acá lo hago a través de esta conversión. Una vez que obtengo esta dirección de 32 bits, la aplico la unidad de paginación. O sea, la página 62, la página, esto sería, en la primera imagen es como que detalla todos los pasos que realiza resumiendo en la página 62. O sea, esto es lo que está en la página 62. Exactamente. O lo podés tomar de acá también, que es lo mismo, básicamente. Es exactamente lo mismo, pero en vez de ir a buscar a la dirección física, acá entra la unidad de paginación. O sea, acá
dirección de 32 bits que va, acá le tendría que hacer una flechita. Acá te tranquilizas un poco y acá va a la unidad de paginación. Lo voy a, lo voy a hacer, así ya me quedo. No sé por qué. A la unidad de paginación. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar a la unidad de paginación? Bueno, la dirección lineal. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta dirección que voy a obtener acá, de 32 bits? La voy a, si recuerdan, cuando veíamos paginación, dividíamos entre tabla directorio, tabla de páginas y el desplazamiento. Entonces voy a tener una tabla de directorios más una tabla de páginas más el desplazamiento. Y con CR3, que era el registro de paginación, voy a apuntar a la tabla de directorios, donde comienza la tabla de directorios. Y con P1 me voy a, de alguna forma, indexar dentro de esa tabla de directorios. ¿Y qué es lo que me va a apuntar ese contenido de lo que apunté? Me va a decir, sí. Ahí, Marcos, ¿me preguntabas algo? No, digo que ese P1 va a apuntar a una tabla de páginas dentro del directorio. P1, exactamente, va a apuntar a una dirección física, donde comienza la tabla de páginas. Y con P2 me desplazo dentro de esa tabla. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Esto que tengo acá. Con CR3 apunto, yo le pongo tabla de páginas externa o de directorio. O sea, acá tengo la dirección base. Le sumo P1 y obtengo la dirección física donde comienza la segunda tabla. Le sumo P2 y obtengo la dirección física de la memoria, donde comienza ese marco. Le sumo el desplazamiento y obtengo la dirección física. Llegué. O sea, para acceder a una dirección de memoria, tuve que acceder, cargar un registro, cargar a una dirección de memoria, o sea, verificar una dirección de memoria. Esa dirección de memoria la tuve que sumar. O sea, ya tuve que hacer primero un acceso a memoria. Después, si no tengo TLB, otro acceso a memoria, otro acceso más a memoria, y finalmente llegó y leo la memoria que quería leer. O sea, para leer una vez tengo que leer 4 veces la memoria. Paginación. Entonces P2 indica la posición a la que tengo que mover dentro de la tabla de páginas, esto ya lo dijimos. Finalmente el contenido me indica la dirección física donde comienza el marco de página y le sumo la dirección, le sumo el desplazamiento y llego a la dirección física donde tengo código, datos o lo que sea. Y ahí llegué al valor equivalente. Esto de acá me parece que lo tendría que haber puesto más arriba porque mucho no tiene que ver. Pero el selector, tengo un selector de GDT o LDT y el descriptor tengo 16 bits con bits de P de protección y G si es LDT o GDT. Esto de acá. O sea, tengo 13 bits, estos son 16 bits, de los cuales 3 lo tengo utilizados para seleccionar nivel de privilegio y GDT o LDT. Entonces tengo la posibilidad de 16K de segmentos por proceso.
8K de GDT y 8K de LDT. ¿Por qué? Porque tengo, ¿por qué sería 8K? Tengo 2 a la 13. Dos a la 10 es 1, a la 13, si no me creyeron, es 1, 2, 4, 8, o sea, más 3 sería 8K. Más, si es GDT o LDT, me da 8K y 8K. O sea, por cada descriptor tengo 16K. Tengo 8K de descriptores, no lo que ocupan. Y si cada una de las filas era de 64 bits, 8 por 8, 64. O sea, tengo, esa tabla me va a ocupar 16 por 8. A esta altura ya son 128K, lo que puede ocupar. No sé por qué acá le puse 64 bytes cada tabla. Está bien, 128 son 64 bytes, kilobytes cada tabla. O sea, 64K la GDT y 64K la LDT. Eso era lo que quería mostrar acá. Y yo creo que en algún momento les dije que esto en realidad es por proceso, no es para todos los procesos. Esto lo voy a poner acá, si no. Esto es por proceso, LDT o GDT. Y selecciono GDT, que lo pueden ver todos los procesos. Este es el que no podía abrirlo otra vez. Acá lo adjunté de nuevo. Vamos a ver si me lo abre esta vez. Cómo trabaja la segmentación y la paginación en Linux. Esto me lo dieron a mí hace 20 años, en realidad 15, 2007, no, 13, 2007. No, 2000, esta la cursé en 2006. 2006. 2007 me recibí. Si la cursé en 2006 o 2005. Por ejemplo, vamos a buscar. Sí, bien. Estoy dando clases. Segmentation Hardware, página 37. Bueno, acá tienen el modelo de paginación. Lo están viendo, ¿no? Aplica todo paginación. Sí, sí. Y la página 37, dijimos. De atrás para adelante. Acá la unidad de paginación y el acceso a la RAM. Hardware caché. Esto tiene que ver con la TLB. Acá fíjense de paginación de 3 niveles. Esto es paginación extendida. Esto ya no me acuerdo qué era. Paginación en 8086. Paginación de 2 niveles. Y estoy por acá. Acá está. Fíjense todo lo que vimos recién, o sea, el TI, digo si es GDT o LDT. Si es GDT me va a apuntar el comienzo de la GDT, perdón, si es GDTR, ese registro me va a apuntar al comienzo de la GDT. Y con el índice me desplazo dentro de esta tabla de segmentos. Le sumo el offset y llego a la dirección lineal. Quiero hacer algo más acá. Voy a tener selector de segmento y descriptor de segmento. El selector de segmento es lo que cargo acá como dirección lineal. Y el descriptor sería el segmento en sí.
Sí, T5, define file, app, 86. Quiero guardar si había algo más acá. O sea, el DPL es nivel de privilegio, la GDT si es nivel kernel va a un 0. Y me faltan los... En algún lugar tengo que tener los descriptores de segmentos o los segmentos. En algún lugar, acá habla de la TLB. Paginación de 3 niveles. Ton, ton, ton. Codesec. Acá está, Codesec un descriptor. Sí, me faltan. A ver cómo le puso. Si se fijan algo acá, esto se lo saqué de ahí. Data segment, code segment, descriptor. Vamos a poner descriptor. Figura 2.2. Figura. Figura 2.2 decía. Ah, sí. Por ahí la encontré más rápido. 2.2. 2-2. Tiene que estar por ahí, a ver. 3.7. Pero ahí en el 2.5. buscador no te lo toma. Sí, pero ya estoy. 2.4. Acá está. Segment descriptor. Y acá, bueno, tengo toda la explicación. A ver si... Los registros de los segmentos son los que les decía recién, CS, SS. Estos son los registros del procesador. Y que dice cada segmento es representado a través de un descriptor de segmento de 8 bytes, que es la figura que nosotros vemos acá. Global descriptor, pueden estar descriptos en la tabla de segmentos globales, GDT, o en la tabla de descriptores locales. Todo lo que le dije recién. Y acá el bit 54. Fíjense, varía entre 1 byte y 1 megabyte. El tamaño del límite. Y el G0, ay, claro, no podía ser, porque con G, o sea, si G0 varía entre 1, si G0, el tamaño varía entre 1 byte y 1 mega. En otro caso, puede variar entre 4K y 4 gigas. O sea, es exponencial, digamos. O sea, podría tener segmentos de hasta 4 gigas. Que ahí, ya eso les hace acordar algo, ¿no? De 4 gigas. Sí, era algo de la paginación. Digamos, por ahí no,
Por ahí yo lo nombré en algún momento, pero ¿qué problemas tienen los sistemas operativos de 32 bits? Un XP, por ejemplo. ¿Alguna vez pudieron ponerle 8 gigas a un XP? No, no te lo tomo. No te lo toma, exactamente. O sea, con un sistema operativo de 32 bits, lo máximo que podés direccionar es hasta 4 gigas. Salvo que hagas alguna manganeta ahí, que se puede hacer, en los Linux se puede hacer, y podés describir, no sé, segmentos y datos, de datos y código de hasta, no sé, 8 gigas. Pero tiene que tener una compilación especial el sistema operativo. Ahí con 4 GB podés tener. ¿Qué es lo que quisiste poner, Facundo? Igual ya con 4 podés. Tenés 64, creo. ¿Qué es eso? 32 bits, máximo 4 GB de RAM. Está bien, ahí lo que puso Darío. Con 4 podés tener 64. Ya con 64 bits del sistema operativo podés tener mucho más. Igual, estos son como límites teóricos, en realidad. Porque el mismo XP, creo que lo máximo que te permite son 3 gigas. Pero por hardware, el máximo serían 4 gigas. Esto es como para quemarte. Y después de esto no hay vuelta atrás. Quedas mal. Pero bueno, acá tienen una síntesis de todo lo que tienen ahí. Entonces ahí vimos segmentación más paginación. Y si se quieren meter un poquito más, si quieren tener mayor detalle de todo lo que se puede hacer y que no, tienen el librito acá. ¿Se entendió acá, hasta acá, segmentación y paginación, o digamos, todo lo que fue asignación de memoria y todo lo que es gestión de memoria? Hay que verlo un par de veces. Más, digamos, este tema es muy teórico. Los ejercicios prácticos va a ser básicamente ubicar un segmento en la memoria y ver si se puede escribir, leer o lo que sea. O diagramar un sistema de paginación, cómo va a quedar ubicado, por ejemplo. O de cuánto van a ser las páginas, o de cuánto van a ser los marcos, o sea, de cuántos marcos voy a tener, qué tamaño va a tener la tabla de páginas. A ese nivel, digamos, es la cosa. Un segundo. A todo esto me acordé de algo en cuanto a un sistema operativo. Eh, una de las aplicaciones principales que tenemos en peaje, esto fue en la autopista del oeste. El servidor principal, eh, un Linux, un Red Hat de 32 bits, ¿no? Un servidor bastante viejito en su momento, servidor físico, ya ni me acuerdo qué era, no me acuerdo qué modelo era, pero tenía 4 GB de RAM, ¿no? Y el tema fue que en algún momento se empezó a poner demasiado lenta la cosa. ¿Y qué fue lo que se me ocurrió? Decir, bueno, si tengo 4 GB, voy a ponerle 8, voy a ponerle 6 o le voy a poner 10, lo que tenga, y va a funcionar. Lo primero que hice fue ponerle físicamente la memoria.
de lo cual, digamos, no sirvió para nada porque no me la reconocía. Dije, bueno, ya está, no puedo hacer más nada. Me puse a leer un poquito y vi que en Linux, a través de digamos, de una actualización de lo que es el kernel de Linux, podés hacer que un sistema de 32 bits te tome, no me acuerdo si eran 6 gigas u 8 gigas, era un poco más. No era que podías meterle, no sé, 500 gigas 502 y te reconocía todo. Pero suponete que eran 8 gigas. Debo haber estado, no sé, 15 días para que, obviamente lo hice en un sistema eh, que no era el productivo, porque si no se dejaba de cobrar peaje. En un QA. ¿Eh? En un QA, digo. Sí, En un test. en un servidor de test. Y me funcionó. Volví a compilar el kernel y todo, no me acuerdo cómo era la cosa, y funcionó. Lo apliqué en producción, perfecto, y me empezó a reconocer los 8 gigas que yo le había puesto al servidor. Y dije, bueno, ahora va a andar mejor. No fue así. ¿Por qué? Porque ese servidor lo que tenía era una base de datos Oracle, también de 32 bits, cuyo máximo de manejo de RAM que podía tener esa base de datos eran 4 gigas. O sea, hice todo un trabajo al Pepe. Digamos, yo DBA no soy, le pregunté al DBA, ¿se puede hacer que lea los 8 gigas? Y se puso a averiguar, se puso a investigar y encontró, pero era medio suicida porque eh, era medio complicado, digamos. Yo de base de datos solo consultas básicas y gestiono nada más, administro, pero no soy DBA ni nada. Meto mano, pero sin, digamos, sin ser DBA. Y me dijo no, lo dejamos así como está. Y obviamente creo que un año o dos se migró la aplicación y ahí sí ya se puso en un sistema de 64 bits y nos olvidamos. Pero esto venía que tenía como máximo esos 4 gigas que en Linux se pueden expandir. Creo que en Windows por ahí alguna versión media codeada ahí de XP también alguno la debe aprovechar. Alguna versión de 32 bits puede ser que aproveche mejor la memoria RAM. Sí, digamos, aparte de la versión de 64 de XP. Con la versión de 64 de XP ya te olvidaste de eso. Pero había alguna manganeta que se le podía hacer al XP, por ejemplo, para hacer multiusuario, ponele. eh, y funcionaba. Por ahí también se le puede hacer para que tenga más memoria RAM. ¿Qué es eso, Facundo? ¿Qué es pero para memoria virtual se puede, o sea, vos le podés setear archivos de paginación más grande, pero digamos, no vas a poder administrar más de 4 gigas, en realidad de 3. Sí, sí hay un montón de Windows XP que pueden bootear, pero siempre te va a reconocer esos 3 gigas que tiene Windows XP, no, ni siquiera 4. Bueno, si se entendió hasta acá, seguimos un poquito más, ponemos con la intro de este tema. Presentación. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión de la memoria virtual. Nosotros, cuando empezamos a hablar de gestión de memoria, vimos
algunos métodos para ahorrarnos un poco de memoria o para aprovechar mejor la memoria. Y en algún momento hablamos de swap. Cuando hablamos de swap, lo que estamos diciendo es la administración de la memoria virtual o memoria en memoria secundaria, que puede ser disco, podría utilizar un USB como memoria secundaria, podría ser disco SCSI, no sé, cualquier cosa que tenga conectado en memoria secundaria. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Bueno, primero, mayor tamaño de la memoria física. Si es, de alguna forma, si puedo expandir la memoria, si no puedo expandirme en RAM, lo que voy a hacer es utilizar estos archivos de paginación o unidades de swap para expandirme en memoria física. Esto no va a ser gratis, digamos, no es que yo agarro a mi disco de 2 teras y digo, bueno, ahora armo un archivo de paginación de 2 teras o de 1 tera, ponele, para tener el otro para bajar películas, y tengo 1 tera y 4 gigas de RAM. Lo podés hacer, digamos, no vas a tener problemas. El tema es que no va a ser lo mismo manejarte con la memoria secundaria que manejarte con la memoria principal. Tener la información o tener los procesos en memoria secundaria va a implicar que vos tengas que hacer entradas y salidas a la velocidad del disco. Eso, si bien te permite expandir la memoria y te permite cargar más procesos en la memoria, no va a ser tan transparente o tan aprovechable como agarrar y decir tengo 1 tera, 4 de RAM. 1 tera, 04 de RAM. Pero sí me va a permitir bajar un montón de procesos a la swap o a la memoria secundaria, y los principales o lo que estoy ejecutando en ese momento dejarlo en la memoria principal. Exactamente, ahí Facundo pone no es la misma la velocidad de transmisión y la velocidad de acceso. Ahí vamos a tener 2 velocidades. Cuando vemos el acceso, una cosa va a ser la velocidad de transmisión de la memoria secundaria y otra va a ser la forma de acceso. Esto va a permitir también que los procesos compartan los archivos, se implementen mecanismos de memoria compartida. Esto lo voy a poder hacer también a través de estos archivos de paginación, lo puedo cargar en la memoria y varios procesos pueden acceder a esa información cargada en la memoria. Esto va a facilitar la programación para el programador, porque de alguna forma uno se olvida de reducir los códigos que yo armo como programador, porque de alguna forma la memoria es infinita o ilimitada, hasta ahí nomás, ¿no? Pero voy a tener estos archivos que pueden permitirme agrandar la memoria. Y se pueden tener, o sea, puedo aumentar el grado de multiprogramación. O sea, puedo tener, si antes tenía 10 procesos en memoria, puedo tener, no sé, 30 procesos en memoria. ¿Por qué? Porque los otros 20 los puedo tener en la memoria secundaria. Normalmente lo que se hace en las máquinas es, para los que son gamers, ¿no? Uno arma una máquina y en un disco, por ejemplo, un disco SSD, puede armar o instalarle el sistema operativo y armarle, dependiendo del sistema operativo, por ejemplo, Linux tiene la posibilidad de asignar una memoria swap a una unidad secundaria, o también tiene la posibilidad de asignar una
un archivo de paginación dentro de una unidad que ya existe. Y después en el disco rígido, digamos, mecánico o magnético, digamos, como lo quieran, electromagnético, no sé, electromecánico, en ese disco pueden tener el resto de los programas. Cada vez que yo quiera acceder a una memoria secundaria, sea swap o sea un archivo de paginación, voy a acceder al almacenamiento secundario más rápido, mejor tener un disco SD. Y ahí, de alguna forma, no va a ser lo mismo que tener una memoria, una extensión de la memoria RAM, pero va a ser mucho más eficiente que tener un disco magnético, un disco electromagnético. Hay un concepto que se llama el principio de la localidad, Y la localidad es un set de páginas que se utilizan en conjunto. O sea, normalmente el sistema operativo va a cargar ciertas páginas en memoria y en función de las páginas que están cargadas en memoria se va a ejecutar ese proceso o no. Puede ser que yo necesite una o dos páginas para que mi proceso esté constantemente ejecutándose en memoria, o 10 páginas en memoria, y cuando necesite hacer algo adicional, tenga que cargar más páginas en memoria. Entonces vamos a tener un principio de localidad temporal, que es en un momento dado, un momento de tiempo dado, un proceso necesita ciertas páginas. Si ese proceso se saca de la memoria, o sea, hay un cambio de contexto o el proceso se va a hacer una entrada-salida y se saca de la memoria, cuando se vuelve a referenciar al mismo proceso, es muy probable que si se vuelve a llamar la página, por ejemplo, en el ejemplo que doy ahí, la página 1, también vuelva digamos, necesite referenciar al resto de las páginas que fueron cargadas en el momento inicial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es, si en un momento dado llamo a la página 1, 12, 14, 28 y 30, es muy probable que si en otro momento dado llamo a la página 1, necesite cargar también la 12, la 14, la 28 y la 30. Porque el proceso funciona con esas páginas en sí. Puede ser que en algún otro momento necesite otras páginas, no sé, la 13, la 29 y no sé, la 3. Pero ya no van a ser de localidad temporal. Y después otro concepto es el de localidad espacial. Esto aplica mucho más a lo que son códigos secuenciales. O sea, si yo en algún momento ejecuté la página 1, muy probablemente termine ejecutando la 2. Si después de ejecutar la 2 salto a la página 3, muy probablemente ya tenga que cargar de antemano la página 4. Y esto va a ser de una localidad espacial, o sea que cuando yo ejecuto código, líneas de código, las líneas de código, salvo que programe en ucraniano, no sé, o de atrás para adelante con muchos GoTo y cosas medias raras, las líneas de código van a ser consecutivas o van a estar dentro de las mismas páginas. O en las páginas consecutivas. En cambio, por ejemplo, si yo accedo a segmentos de datos, no necesariamente, yo por ejemplo acá puedo tener una tabla cargada de memoria, una tabla de una base de datos cargada de memoria en todas estas páginas. Y esa tabla, cuando yo accedo a esa tabla, accedo a todas estas páginas. Y no necesariamente esa tabla, o la información de esa tabla que está cargada de memoria, tiene que estar de forma consecutiva cargada. Entonces, si cargo esa tabla, pueden ser estas páginas. Si yo modifico, no sé, un nodo de una lista, puede estar dentro de alguna de estos frames, ¿no? De estas páginas.
Y, digamos, cuando accedo a los datos, lo que quiero decir con esto es que cuando accedo a datos puedo acceder a datos que están desparramados por todo mi proceso. Si recuerdan el ejemplo que vimos de segmento de datos, el segmento de datos después cuando lo paginaba quedaba desparramado por todos lados. Y bueno, si el sistema operativo me dio páginas, en realidad me dio marcos ubicados por cualquier lado, que se van a corresponder con esas páginas que tengo ahí, también voy a acceder a distintos lugares de la memoria. Entonces, voy a tener dos principios, uno de localidad temporal y otro de localidad espacial. Esto más referenciado a lo que es código y ejecución de código secuencial. Esto es lo último que les explico, así no se queman. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero vamos a tener la memoria lógica, como vimos en paginación, ¿no? Donde voy a tener la página 0, página 1, 2, 3, 4 de forma consecutiva, como lo vimos. En la tabla de páginas no puedo tener dos opciones, las dos opciones que tengo acá. Puedo tener todo en la memoria secundaria o swap y lo que uso en memoria física. O podría tener otra configuración de la memoria virtual, es que parte de las páginas estén en la swap y otra parte esté en la memoria física. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a tener que convertir una página en un frame, tal cual veníamos haciendo con paginación. Esto, tengan en cuenta que es una paginación de un solo nivel, pero puedo aplicar todos los conceptos que vimos antes, con TLB, con 2 niveles, 3 niveles, lo que sea. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a tener una página 0 referenciado a un frame o marco 0. Entonces, si lo encuentro en la tabla de páginas, lo puedo acceder. Supóngase que es código esto, ¿no? Y voy ejecutándolo de forma secuencial. En algún momento voy a saltar a la página 1. Cuando vaya a buscar a la página 1, la voy a buscar en mi tabla de páginas y no lo voy a encontrar. ¿Qué significa esto? Que se va a producir una interrupción y el sistema operativo va a tener que verificar por qué se produjo la interrupción. Si porque la página no estaba en memoria y estaba en la memoria secundaria o swap o archivo de paginación, o directamente la página no está cargada. Puede ser que no esté cargada directamente, porque no se quise acceder a la página 6 y acá página 6 no está, y tampoco está en la swap. O sea, ahí el sistema operativo tiene que tener una unidad de gestión de memoria virtual, digamos, un módulo de memoria virtual que verifique todo esto. Esto lo va a terminar haciendo el sistema operativo, no lo va a hacer un hardware. Acá ya no tengo más hardware. Acá el sistema operativo va a mediar de alguna forma entre la tabla de páginas y la memoria secundaria para administrar la memoria virtual. Entonces, la página 1 no estaba, se produjo una interrupción. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Va a verificar si esa página se encuentra en la swap. Verifica que sí se encuentra en la swap y va a tener que ver si tiene espacio en la memoria física para cargar esa página en la memoria física y después retornar al salto donde me había provocado la interrupción y seguir ejecutando la página 1, cargado en el marco que me diga. O sea, una vez que yo cargue esta página acá, en algún frame, la página 1 me va a quedar en el frame, no sé, 2. Y acá en la tabla de páginas se tiene que modificar eso. Facundo pregunta, si busca la memoria física y no la encuentra, ok, debe haber espacio, si no, hay que, sí o sí,
Sí, exactamente. Si no tiene espacio, vamos a tener que aplicar algo que vamos a ver un par de slides más adelante, que es verificar a quién saco, o sea, a quién pateo. Pateo a una página de estos procesos que no estoy utilizando, de este proceso, digamos, que no estoy utilizando, o podría patear o sacar una página de otro proceso y adueñarme de ese espacio de memoria y ubicar mi página. Pero supongamos que sí había espacio. Por ahora va todo perfecto. Exactamente, hay una víctima ahí. Hay una selección de una víctima. Y tengo que cargar sí o sí el frame, digamos, o la página en un frame de memoria. Porque si no cargo la página en un frame de memoria, no lo voy a poder leer. Recuerden que la CPU lo único que puede leer es algo que está en la memoria principal, en la memoria física. Entonces, voy y accedo a la página 1 que está en la memoria. Después voy a la página 2. Terminó la página 1, ya la cargué todo, la terminé de ejecutar. Voy a la página 2. ¿Hay una página 2 en la tabla de páginas? Sí. ¿Y dónde está? En el frame 2. Y el frame 2, supongamos que está por acá. Ahí. Accedo, lo leo, ningún problema, termino de leerlo. Voy a la página 3. Se produce otra vez la interrupción. Y lo tengo que levantar de la memoria secundaria y cargarlo en la memoria física. Una vez que lo cargo en la memoria física, el sistema te devuelve a la última línea de código antes de la interrupción y ejecuta, o sea, ahora nuevamente va a verificar la tabla de páginas y la va a encontrar. La página 3 la va a encontrar, no sé, por acá, en el frame 3, ahí. Y va a leer todo este frame. La página 4 lo mismo y la página 5 lo mismo y termina. Pero puede darse un caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué caso se puede dar? El que yo marco acá como de 4, yo accedí al 4, ¿no? Accedí al 4 y dije, bueno, ahora tengo que incrementar una variable. Acá no modifiqué nada, ¿no? De esto. No toqué nada. Y en el frame 4 sí, dije, bueno, al valor de contador le sumo 1. Acá le tengo que sumar 1. Pero ¿qué pasa? Si yo le sumo, digamos, modifico una página en memoria, un marco en memoria, de alguna forma lo voy a tener que replicar en la memoria secundaria. Entonces, modifico la memoria secundaria, perdón, la memoria principal, y al mismo tiempo voy a tener que hacer un refresh al archivo de paginación o a la swap. Entonces, cada vez que yo modifique algo en la memoria principal, voy a tener que modificarlo en la memoria secundaria. Esto básicamente, esto es una forma de explicarlo de forma sencilla, ¿no? Esto no sucede así, no es que yo cada vez que modifico algo en una página, lo tengo que modificar en la memoria secundaria. Lo que voy a hacer es verificar un bit que me dice si esta página fue modificada, y si fue modificada, en ese momento hago un refresh general. ¿Por qué? Si no, estoy constantemente, suponete que en la página 4 tengo 4 variables. Modifico la primera variable y tengo que ir y modificar la página. Modifico la segunda variable, tengo que ir y modificar toda la página de nuevo. Y así con la tercera y así con la cuarta. Eso es demasiado lento. ¿Qué es lo que se hace? Digo, bueno, modifico toda la página 4. La modifiqué y dejo un bit de que fue modificado. Con ese bit de que fue modificado, en algún momento cuando hago un refresh, hago un barrido de todas las páginas y hago un refresh de todas las que fueron modificadas. Yo puse acá que tengo dos opciones para trabajar. Puedo tener toda la swap y lo que uso en la memoria física, o parte de la swap y la otra parte en memoria física. Este esquema que tenemos acá, ¿cuál de las dos situaciones, en cuál de las dos situaciones me encuentro?
Todo en swap y lo que uso en memoria física. Ahí Marcos dijo la 1 y Alberto dijo la 2. Yo lo que está en memoria física también lo veo en la swap. Exactamente, es lo que está diciendo Marcos. Fíjate, Alberto, que vos tenés parte en la swap, si fuese tu caso, tendrías que tener parte en la swap y la otra parte en la memoria física. Pero vos tenés P0, lo tenés en la swap y también en la memoria física. Y cuando termines de cargar esto que tenés acá, vas a tener todo en la swap y todo en la memoria física. Esto puede ser que no lo tengas acá porque no fue cargado nunca. ¿Podría darse ese caso? No. Si no lo tenés en la memoria física, tampoco lo deberías tener acá. Pero suponete que en algún momento lo sacaste porque acá vino otro proceso y te lo robó. Lo podrías tener acá y cuando lo querés acceder, lo vas a tener que poner en la memoria física. Entonces sería todo en la swap y lo que uso en la memoria física. Y acá voy usando P0, necesito P1, bueno, lo pongo en la memoria física. Necesito P3, lo dejo en la memoria física. Este sería el otro caso. ¿Se entiende hasta acá? Ya está, ya casi estamos, ¿eh? Nos queda un poquito de... Fíjense. Esto es lo que hablamos de fallo de páginas. Esto es un poco de memoria virtual. Esto para ver dónde tengo. Y ese es el meme final. Vamos a 5 slides de terminar. Lo vamos a dejar acá, así no lo saturo. Voy a ver esa pregunta. Si la memoria lógica no la encuentra en la tabla, se encarga el disco de crearlo en la memoria física. ¿Cómo sería eso? A ver. O sea, yo en la memoria lógica de mi proceso voy a tener todas las páginas. Si no lo encuentro en la tabla de páginas, lo voy a tener que ir a buscar al disco. Si está en el disco, en la swap, digamos, en la memoria virtual, lo voy a tener que cargar en la memoria física para poder accederlo. Así es la... Y el disco, en realidad, no es exactamente el disco, sino que es el sistema operativo, lo que va a hacer es copiar no sé, sector del disco, donde está la página 1, por ejemplo, cabeza, sector, cilindro, y todo lo que veamos cuando veamos File System, y copiarlo en un buffer y pasar todo ese buffer a la memoria. ¿A qué sector de la memoria? Bueno, al marco que me indique el sistema operativo que tiene libre. Si recuerdan, cuando vimos paginación, dijimos que el sistema operativo va a tener que tener un listado de todos los marcos que están ocupados y los que están libres. Los que están libres los voy a utilizar para esto, para poner mis procesos y agregarlos en los huecos que tengo disponibles. Entonces, lo que va a hacer es el sistema operativo se va a encargar de copiar de acá a ahí. El disco, sí, el disco tiene drivers y cosas así, pero es propio del sistema operativo. El que hace es el propio sistema operativo, es el que hace el movimiento de información. Ya veremos con qué y cómo, pero no sé si 1 o 2 unidades más adelante. ¿Se entendió hasta acá nuevamente? Bueno, buenísimo. Segmentación se entendió. De segmentación lo único que nos queda son los ejercicios. Y de paginación lo mismo. Buenísimo, entonces.
El sábado empezamos con lo que nos queda acá. Obviamente vamos a explicar esto de nuevo. Fíjense que me voy pisando porque quiero que quede claro todo lo que vamos viendo. Y finalizamos con esto de acá y chao. Así que bueno, por hoy los libero. Gracias a todos y corto el video si no me queda tan pesado.